prematrimonial. Es un tema que usted nos ha sugerido en repetidas ocasiones y que prácticamente no habíamos hecho. Y hoy hemos reunido a un grupo de especialistas y sobre todo a la opinión de jóvenes parejas, algunas jóvenes solteros o solteras, que van a venirnos a decir sus puntos de vista sobre este asunto. Las relaciones prematrimoniales, ¿qué tino tuvimos de poner este tema este día, el 21 precisamente de marzo? Para algunas personas estas acciones, las relaciones prematrimoniales, son muy peligrosas, sobre todo por los aspectos de salud, el contagio de enfermedades transmisibles. Para otras, la crítica se basa en aspectos meramente morales y la falta de respeto, primero a sus personas, a sus parejas, a sus padres y a su religión. Pero, ¿qué tan peligrosas son esta llamada vida sexual anticipada? Hay quien sostiene que una vida sexual anticipada ayuda mucho para un fortalecimiento de un matrimonio futuro. Otros opinan exactamente lo contrario. Vamos, este es un tema bastante polémico en donde tiene mucho que ver con la salud, la moral, las costumbres, la calificación, los chismes, las relaciones sociales y muchos otros aspectos que aquí vamos a tocar. Las relaciones prematrimoniales es un tema que usted ha sugerido y que con mucho gusto hoy vamos al aire con él. Para tal efecto nos acompaña esta mañana pues personalidades muy conocedoras del asunto. En primer término presento a la doctora Silvia Valencia Abundis. Ella es psicóloga con doctorado en psicología social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, e investigadora y funcionaria de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. También con nosotros está el padre, el presbítero Joel Asensio Casillas. Él es un sacerdote católico y lo escogimos joven, con un lenguaje para jóvenes. Vamos a escuchar la postura de la Iglesia frente a este asunto a través del padre Joel Asensio. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Feliz domingo a todos. Gracias. Está con nosotros el psicólogo Gonzalo Paredes Murillo. Él es psicólogo con maestría en orientación sexual y miembro de la Clínica de Orientación Sexual Humana del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Psicólogo, ¿verdad? Está con nosotros un filósofo, que ya lo conoce usted y que ha estado con nosotros en varias ocasiones, el licenciado Ernesto del Castillo, catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muy amable, sociólogo además. Sí. Muchas gracias. Y hay muchas jóvenes aquí con nosotros. Está con nosotros Tiana Patricia Álvarez, estudiante de preparatoria. Bienvenido. Gracias, bienvenida, muchas gracias. Está con nosotros María de Lourdes Alfonso Hernández, Alonso Hernández. Atilano Hernández, perdone. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. También estudiante. Juan Carlos Ramírez Mendoza, estudiante también. Muchas gracias por acompañarnos. Marco Antonio Cruz Padilla, también estudiante, bienvenido. Muchas gracias. Y hay una persona que no quiso dar su nombre ni el rostro, ella es Rosa, desde luego es su seudónimo, no le estamos dando su nombre original, pero le agradecemos mucho que esté con nosotros. Rosa. Gracias. Bienvenida. Presento a mis compañeros, los que me ayudan a hacer este programa, la belleza del mismo. Marilyn Sicilia, ¿cómo estás? Muy buen día, José Antonio. Muy buen día, amigos que nos siguen semana tras semana en su programa Foro al Tanto. Estaremos muy pendientes de sus comentarios en el 3810-6404, 3810-6404, y si usted nos gusta llamar de cualquier otro sitio de la República Mexicana, tenemos el 01836-904-00, también a su disposición. Mi compañero, el periodista Modesto Barros, de la XCW. Modesto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días a todo el auditorio de Estación 4. Quédese, escuche este programa, usted participa de una forma u otra, tendrá hijos, nietos, hijas, pues a veces ante este tabú, esta persecución que a veces se hace, ese satanismo que en muchas ocasiones hacemos, y creo que, unos con razón o sin razón, esto ya nos lo explicarán la gente que sabe, y pues se va a tocar esto de que si son buenas, son malas las relaciones prematrimoniales, es mejor no llegar sabiendo nada o llegar sabiendo mucho. A ver qué nos platican nuestros panelistas, José Antonio. Muchas gracias, Modesto. Vamos a una pausa y regresamos de lleno con el tema. No se vaya, relaciones prematrimoniales.
Bueno, vamos a escuchar qué dice sobre este fenómeno, las relaciones prematrimoniales. Primero la ciencia, a través de los psicólogos, la doctora, después qué dice la iglesia, cuál es su postura, para empezar a marcar claro terrenos, y después la filosofía, y al último vamos a oír qué dicen los muchachos en esta primera parte. Doctora Silva Valencia, ¿quiénes de los jóvenes, de acuerdo a estadísticas, si es que las hay, si hay estudios, tienen relaciones prematrimoniales? ¿Es la mayoría? ¿Es la minoría? ¿Es la mitad? Es difícil medir este fenómeno en función de una estadística real. Además, nadie ha salido a la calle a preguntarle a todos nuestros jóvenes si tienen o no relaciones antes de casarse. Sin embargo, hay estudios de menor tamaño con muestras pequeñas que nos manifiestan una representación del fenómeno dentro de la sociedad, como encuestas. Yo hice precisamente una investigación en el 95 a propósito de los 10 años del boom del SIDA, y nos encontramos que de 2,000 jóvenes, entendidos estos de 16 a 30 años, el 90% tenía relaciones antes de casarse. En algunos casos el 40% iban hasta 10 parejas por mes, lo cual indicaba que había una enorme demanda de los jóvenes de este tipo de actividad que tenía que ver no solo con la necesidad sexual, sino también con una necesidad afectiva de reafirmación. A ver, ¿estamos hablando y rebasando o tocando la línea de la promiscuidad? La promiscuidad es un concepto moral y la ciencia no aplica este tipo de definiciones porque definitivamente no nos ayudarían a entender. En principio, tenemos un fenómeno, un 10 hecho relaciones social distintas al mes, o sea, con 10 personas distintas no puede... Yo creo que entre atreverse a decirlo y hacerlo simplemente sería eso. Ajá. Es decir, no sería justo preguntarle a usted cuántas veces y con cuánta frecuencia, porque definitivamente acomodaría lo que necesita decir hoy, y a todos nos quedaría la duda si lo dice o no lo dice correctamente. No le iba yo a decir. Entonces, esa es una seria dificultad para acceder a la información. Pero uno empieza con un hecho social. Los jóvenes cada vez se atreven más de forma más manifiesta. No significa que en otras épocas los jóvenes no tuvieran relaciones antes de casarse. Hay una distancia entre no tenerlas y no decirlo. Correcto. Segundo, cuando este fenómeno se reproduce, tenemos indicadores sociales como embarazos en niñas cada vez a más corta edad, 14, 15 años, en definitiva, esto se convierte en un fenómeno social porque ya tenemos la contundencia de una suma de hechos. Cuando uno lo ve representado en la sociedad a través de esos indicadores sociales que se convierten en problemas sociales, de repente decimos tenemos que observar cómo miran la sexualidad nuestros jóvenes. Y por otra parte es paradójico que en una cultura tradicional donde queda estrictamente prohibido todo contacto sexual, con una base filosófica y religiosa muy marcada hacia el catolicismo, definitivamente hay una contradicción entre lo que la persona cree y lo que la persona ejerce en su vida cotidiana. Esto por supuesto que nos interesa a la ciencia con muchísimo interés. Hay otras investigaciones donde son datos muy fuertes, pero me voy a permitir decirlos. No tengo la autorización del investigador, pero no veo problema en que diga algunos indicadores. De jóvenes a nivel preparatoria, a quienes se les indagó sobre los contactos sexuales que tenían en la infancia, casi el 90% de los jóvenes varones había tenido algún acercamiento sexual de parientes, de vecinos, de personas cercanas, lo que despierta una sexualidad de forma abierta. ¿A qué edades? Estamos hablando de niños entre 6, que pueden razonarlo y recordarlo, de 6 a 12 años. Caray. Y que al encontrarlos en la preparatoria, pues son indicadores muy fuertes. Ya. Bien, al psicólogo Gonzalo Paredes le quiero preguntar, estas estadísticas y estos estudios de las que habla la doctora, ¿son relaciones prematrimoniales con la novia, con el novio? ¿O vale la pena hacer esa diferencia o simplemente relaciones sexuales antes de casarse? Sí, la visión de la sexualidad quizás lo marca desde un apartado muy diferente, sin decir que es único, porque todos los aspectos que nosotros revisamos los vemos como una multicausalidad. Esto es, si hablamos de relaciones sexuales, necesitaríamos empezar a dejar a un lado que sexualidad no es solamente genitalidad, que también tiene que ver con acercamiento, con contacto, como ya lo mencionaba la maestra. Entonces, desde la perspectiva de sexualidad sin genitalidad, quizás todos desde pequeñitos tengamos
relaciones sexuales, desde esa visión de no genitalidad, no morbo, no dolo hacia al acto sexual mismo de la genitalidad. Sin embargo, hablar de relaciones prematrimoniales creo que tiene algunas categorías, como serían entre adolescentes, o entre jóvenes, o entre solteros con casados. Y entonces empezamos a dar categorías en donde la visión de ser sexólogo no es ni siquiera juzgarles si lo hicieron y cuántas veces lo hicieron. Antes bien, la problemática a la cual se están enfrentando, quizás bien sea por un problema de pareja, por alguna infección de transmisión sexual, por el miedo a algún embarazo, en donde nosotros ni siquiera juzgamos. Entonces, ¿por qué? Más bien, ya lo están haciendo porque tampoco van a ir con nosotros a pedirnos permiso ni a cuestionarnos cómo empezar la vida de relaciones prematrimoniales. Entonces, buscar la razón. Le quiero preguntar como sexólogo, ¿está usted de acuerdo con las relaciones prematrimoniales? ¿Fortalecen un futuro matrimonio sólido? Claro, y es una respuesta de mucho peso. Yo lo vería como una cuestión de una circunstancia histórica, en donde gracias a muchas personas que se han atrevido a hablar con la verdad de acuerdo a la perspectiva de cada quien, considerando tanto que la huella digital como la conciencia a lo mejor son únicas para cada persona y que en todo caso todos tienen la verdad, gracias a autores como el estudio Kinsey en Estados Unidos en el 48, Wilhelm Reis con su estudio del orgón, Master y Johnson y todas estas personas que un día se atrevieron a hablar sobre el orgasmo y las relaciones genitales, quizás hoy lo empiezo a ver yo como un despertar a muchos aspectos que se tenía miedo a visualizar. Entre ellos la pérdida, quizás para algunas personas, a decir la virginidad ya no lo es tan importante, porque también era marcado por una conducta muy masculina de decir solamente me voy a casar con mujeres que no hayan tenido ninguna relación sexual antes, que sean vírgenes, aunque... ¿Ya ese valor desapareció? No he dicho que desaparezca. Para algunas personas quizás lo están desvalorizando solamente. Pero dígame, ¿usted la recomienda o no la recomienda? Usted es sexólogo, usted Claro. da ese tipo de consejos. Bien, yo diría que sí, desde la perspectiva de tener la orientación adecuada, la educación sexual adecuada. Desde Bien. esa perspectiva sí. Muchas gracias. Vamos a una pausa, vamos a volver con lo que dice la Iglesia y la filosofía, o un filósofo, por lo menos la postura de un filósofo, con muchos... Supongo que, doctor, usted me va a tocar varios aspectos de la filosofía en ese sentido. O sea, no solamente vamos a ver su filosofía, sino varios aspectos. Vamos a una pausa y regresamos. A ver, doctor del Castillo, Ernesto del Castillo, ¿qué dice la filosofía en cuanto a este aspecto de la vida humana? Bueno, en mi opinión, partiría de un tema muy importante en la filosofía, que es la dignidad humana. Todos los pensadores que han creado doctrinas filosóficas, al menos los más sobresalientes, tratan este tema, y cosa curiosa, aunque sean sistemas filosóficos hasta contradictorios, en este tema están de acuerdo. Es decir, ¿en qué radica la dignidad del hombre? Emmanuel Kant dice en que es un ser inteligente y con voluntad libre. En cierta forma, como decía en la radio un conocido personaje, cada quien es el arquitecto de su propio destino, ¿verdad? Repitiendo una obra de Amado Nervo. Hasta cierto límite es verdad. ¿En qué radica? En la inteligencia y en la voluntad. La inteligencia tiene como fin la verdad y la voluntad, el bien. Tomás de Aquino acepta todo esto y le agrega algo mucho más importante. Ya sé que Santo Tomás es anterior a Kant en muchos siglos, pero en el pensamiento están de acuerdo. La dignidad llega al fondo teológico que dejaremos al Padre, es decir, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que el Verbo se encarna para hacer el humanismo cristiano que también estudiamos en filosofía. Una carne caída, pero redimida por Cristo en la tierra. Esa es la grandeza enorme del hombre. Y al hablar del hombre lo hacemos en el sentido de la especie humana. La esencia del hombre hace idéntico al hombre y a la mujer.
Los dos, el mismo origen, hijos de Dios. Los dos, la misma esencia, animales racionales. Los dos, el mismo destino último, la salvación. Todo eso es igual para el hombre y la mujer. Pero en este tipo de vida en la que estamos, está también la existencia. En la existencia nos llegan las diferencias. Y la primera diferencia es que la mitad de la humanidad somos varones y la otra mitad son mujeres. Eso significa algo muy profundo para la naturaleza humana, que la mitad sean de un sexo y la otra mitad del otro. Las excepciones, como en cualquier cosa, no hacen regla. La regla es a lo general. Quiere decir que tiene que haber una complementariedad que también estudiamos en bioética, que le grita a los seres humanos desde su propio cuerpo. No se necesita ser licenciado, ni maestro, ni doctor. Basta con ser un hombre con sentido común para saber el complemento entre el hombre y la mujer. Y no tan solo en lo genital, que también marca, sino en todo el aspecto general de las personas. Ya en la existencia son múltiples y bellas esas diferencias, puesto que van al fin de la complementariedad. Ahora bien, en esa situación, la dignidad de la persona humana, sea hombre, sea mujer, sabe que integra su naturaleza la sexualidad y el sexo genital. Sexo y sexualidad deben corresponderse, y cuando no se corresponden, hay anomalía, hay patología, por más que quieran decir lo contrario. La realidad es esa. En esa circunstancia, el hombre tiene ciertas cualidades más despiertas y la mujer otras, y en eso nos compaginamos perfectamente. Ni la mujer es un varón, ni el varón será jamás mujer, aunque lo intente con todos los medios de la ciencia moderna. Es imposible. Sin embargo, lo único que se está creando es monstruosidades psicológicas y físicas. En esa circunstancia, Gustave Thibot, ese gran pensador francés, dice que existe una crisis. En este mundo hay crisis en todo, económicas, sociales, políticas, que estamos viviendo actualmente. Pero esta es crisis más grave, la crisis moderna del amor. El amor moderno ha hecho 3 rupturas muy graves. La primera ruptura es con la especie. Es decir, las parejas modernas ya no piensan a veces en algunos países ni restituir las 2 vidas humanas de esa pareja, y está condenada a desaparecer esa raza, ese pueblo, en la cosa histórica. En esto se explica la fama que viene desde mediados del gobierno de Echeverría, cuando compromete al Estado en la contracultura de la vida para recibir préstamos de centros internacionales que vendían condicionados a que un porcentaje se dedicara a esterilizar a nuestras mujeres. Segundo, hay una ruptura con la sociedad. Hay un aspecto positivo. Ahora los jóvenes se casan o se unen entre ellos con un sentido de mayor autonomía. Se eligen sin tomar en cuenta a los padres, a los familiares, a la sociedad en general. Son parejas que podríamos llamar de amor, con ese sentido que se le ha dado a la palabra actualmente. Gustave Thibot siguió parejas llamadas de amor y otras más o menos de interés, en que entraban las familias de ambos y la sociedad en general en esa unión. Pues la explicación de tanto divorcio en nuestro tiempo está en las parejas de amor, entre comillas. Porque la unión hombre-mujer, primero tiene que humanizarse con el amor verdadero. No puede humanizarse en otra forma. No es decirle a la muchacha, te quiero, porque si te quiero, quiero aprovecharme de ti. Te amo, me entrego a ti para hacerte todo el bien posible. En segundo lugar, si toda la sociedad, con todas sus fatalidades, se unen en la pareja al contraer matrimonio, esas parejas difícilmente se desunen. En tercer lugar, si tienen hijos, en lugar de aburrirse toda la vida mirándose y contemplándose mutuamente un par de egoístas, ven un tercero. Por otro lado, la ruptura más peligrosa y de mayor trascendencia se ha roto con Dios. El civilazo famoso, o la unión libre,
o las uniones prematrimoniales de las que estamos tratando, que hacen que nuestros jóvenes lleguen a pensar, no todos ni la mayoría, pero los que andan en eso, a pensar, ¿ya para qué me caso? Creen que todo en el matrimonio es la relación sexual y eso no es verdad. Es lo que corona el amor de ambos. La situación finalmente está en esto, respetar la dignidad mutua de los dos seres humanos, que son hombre y mujer. Si lo hacen con sabiduría, sabrán que hay virtudes que rigen la conducta humana, y las virtudes se estudian en la ética, y la ética es una ciencia como cualquier otra. Es una ciencia que viene desde el mundo pagano de aquellos grandiosos griegos que con buena fe observaron la realidad y se dieron cuenta que hay un principio universal. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, o haz el bien y evita el mal, según se quiera expresar. Y ellos sacan toda una ética sexual que con el advenimiento del cristianismo llega a su máxima expresión. ¿Por qué nos vamos a quejar de una moral sexual que dio el cristianismo y aquellos grandiosos griegos y que mantuvo dentro de los límites de lo correcto, con todas las excepciones posibles, mantuvo dentro de lo correcto una moral sexual? ¿Qué estamos contemplando ahora? La ruptura que se hace artificialmente, no es espontáneo esto. De lo espontáneo toman una cosa, nuestra inclinación al mal, y por otro lado, esa ideología del género que promueven las Naciones Unidas, esa situación de una equidad de género que no es equidad, sino que busca la lucha de clases entre los sexos y una serie de situaciones por el estilo. Desde luego que en este aspecto hay mucho más que decir, pero prefiero por lo pronto nada más plantear este problema. Bueno, pues nos dejó, dio cátedra, doctor. A ver, hay una réplica de su parte, doctor. No es una réplica en el sentido estricto porque mucha de la información que da el licenciado es sumamente valiosa. Sin embargo, lo voy a decir de manera un poco jocosa. Los 10 mandamientos serían al menos 100 mandamientos si tuvieran un conocimiento del proceso social actual. Para empezar, el tráfico de órganos, los nuevos grupos mafiosos, la criminalidad organizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que ciertamente los filósofos nos dieron las bases para una interpretación no solo filosófica, sino cultural e histórica de cómo los pueblos vivían en un cierto momento y que lo podían representar aun si no lo ejercitaban realmente. Los griegos no son las virtudes en sus actos como un pueblo histórico, sino como una relación filosófica de lo que ahora podemos entender como formas de conocimiento. En este desarrollo, ciertamente hay filosofías que tenemos que adaptar para entender qué pasa ahora. Hay mayor información, hay muchísima más población de la que había en el momento en el que se escribían estas filosofías y hay conceptos distintos que son inadaptables a un nuevo proceso. Creo que en toda esta referencia que hizo el licenciado Castillo, ciertamente es difícil porque parte de un principio distinto. No estamos evaluando el matrimonio en su funcionalidad y el rechazo de este a través de la práctica prematrimonial. Estamos evaluando una práctica que surge antes de esta con una predisposición a la siguiente, lo cual es un proceso y un análisis diferente. Ya. El que dos personas decidan tener una relación es un acto que tiene que ver con su propia historia y no surgen de una aculturización, sino justamente porque ésta se los permite es que las personas llegan a tomar ese tipo de decisiones. Doctor. Bueno, yo no estuve juzgando ni siquiera ese grupo minoritario, como sea, de relaciones prematrimoniales o mayoritario, lo que quieran, sino que estoy diciendo una cosa: la filosofía no establece verdades para su tiempo exclusivamente, para siempre. La ética parte de principios universales y necesarios. En esa situación, el consenso... O sea, la filosofía no se fija en los avances tecnológicos ni en los avances los de toma en cuenta, pero cuando tienen, como en la etapa de los griegos, una situación tecnológica tan atrasada y de ciencias que apenas ellos comenzaban, hicieron un puente, tendieron un puente entre esa ignorancia científico-tecnológica y se dedicaron a razonar con mayor profundidad. Ahora bien, no son los griegos tan solo, grandes pensadores en el cristianismo como Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. La situación es esta: los principios no cambian ni cambiarán. Haz el bien y evita el mal. Que ¿cómo considero yo el bien? Entonces hay una falsa ética moderna que se llama autónoma. Cada quien hace sus propios principios y esto es falso de toda falsedad.
Eso surge de corrientes negativas de la misma filosofía, el escepticismo y el agnosticismo y el hedonismo placentero desde la etapa de los griegos. Por otro lado, el otro aspecto, el consenso me vale a mí. Un principio ético dice no matar, no asesinar, es lo que dice. Y cualquier asesinato está sujeto a ese principio, ¿verdad? Por otro lado, la autonomía en la ética, qué soberbios somos. Cada uno de nosotros se siente el ombligo del mundo para decir yo hago esto por eso. ¿Hay cierta autonomía en la ética? Sí. ¿Cuál es? Que después de que mis mayores me van educando, ya sean mis padres, mis maestros, bueno, primero ellos me dicen normas y con su ejemplo, que es más importante. Pero enseguida, aunque me cueste trabajo, acepto los principios y los hago míos. Esa es la autonomía que debo de tener. Correcto. El consenso, no porque se ponga de acuerdo la humanidad entera en que sea ética, la relación prematrimonial lo va a hacer. No lo va a hacer jamás. Muy bien. ¿Replica también? Adelante, por favor, porque luego tiene que hablar el padre. Sí, muy breve. Y no es tanto la réplica, sino un detalle que yo lo mencionaba como histórico. Es cierto que si bien todos los antecedentes que nos están marcando son de demasiada relevancia, la historia nos ha enseñado también en ocasiones a ver que lo que ha sucedido para otros tiempos, bien pudiésemos aplicar a nuestro momento. Lo que no ha sucedido en otros tiempos, bien le podemos dar uso también o acomodarlo para esta circunstancia. Habla de una moral sexual, pero ¿por qué envuelto en esa palabra que a lo mejor quiero aprender a confundirlo con las puras palabras? ¿Por qué apenas tenemos 10, 20 años que la sexualidad ha empezado a destapar cuando vamos en el 2004? ¿A partir de qué parámetros se han venido regularizando entonces estas funciones, actividades sexuales que han existido desde siempre? Y si no, para eso tenemos un buen, hermoso marco que es la Biblia y muchos otros textos sagrados. ¿Por qué hasta hoy apenas entonces se empieza a regularizar el despertar en la juventud, en el permiso y no permiso de las relaciones prematrimoniales, cuando también deberíamos empezar a aprender a que si ya lo están haciendo, vámonos poniendo de acuerdo? Más que en revisar la historia y criticar y analizar, vámonos poniendo de acuerdo cómo les vamos a ayudar para que este momento histórico deje de ser poco relevante. Tengo que ir a una pausa y regresamos para ver qué dice el padre y después los jóvenes. Estaba aquí la plática más interesante en Comerciales entre el doctor del Castillo y la doctora Valencia Abundis. Vamos a ver si al rato se la avientan al aire. Por lo pronto, ahorita vamos a darle la palabra al padre Joel Asensio Casillas. A ver, padre, perdón, Casillas. Bueno, conocemos el principio, ¿no?, de la iglesia. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Esto continúa intocado? Bueno, el principio se puede decir que es por este lado, ¿no? Pero hay que reconocer que es la voluntad de Dios, se expresa que el hombre y la mujer, imagen y semejanza de Él, vienen de Él, por tanto la vida es sagrada y hay que respetarla, y todo lo que conlleva en ello, no solamente el aspecto individual, soy persona, es un regalo divino, participo con la inteligencia de Dios y de la libertad, aunque no siendo perfectas, participo de ello. Pero también el hombre es social, el hombre también tiene ese compromiso de convivir, de compartir un pueblo, una familia. Por lo tanto, se tienen que establecer ciertas reglas. Es decir, y la Iglesia habla de principios por el dato revelado. Nosotros aceptamos que Dios ha hablado al hombre y ha manifestado su voluntad en relación a nosotros para que seamos felices. Y aceptamos que esa es la verdad. Como Jesucristo dice, la verdad los hará libres. Al conocer, nuestra decisión será mucho más plena. El conocimiento de la Iglesia que tiene del dato revelado no puede zafarse de la historia. Sería absurdo porque la historia enseña muchísimo. Tampoco puede zafarse de los conocimientos que presta la psicología. Tampoco lo que puede prestar la filosofía. Porque la Iglesia, hay que aceptarlo, aunque aceptamos que es de fundación divina, está hecha por humanos. Es decir, participamos y comemos a lo mejor el mismo cornflakes de acá. Entonces, ¿por qué hay que dividir? La Iglesia acepta no que te lo comas. Atentamos muchas veces un principio de verdad de que compartimos una sociedad, compartimos la humanidad y la dignidad que todos poseemos. Y este valor es universal para nosotros. Todo lo que pueda atentar, y lo digo claro, que pueda atentar contra esta dignidad humana, la Iglesia va a condenarlo. La Iglesia, por estos principios
el amor a la vida y a la verdad que son reveladas. El hombre y la mujer creados por Dios. La vida viene de Él, por lo tanto es sagrada y hay que protegerla. Y cuando se habla de relaciones prematrimoniales, aceptamos por el Génesis que el hombre dejará a su papá, a su mamá, y se unirá a su mujer y formarán los dos una nueva familia. O sea, están creando el núcleo no solamente de la religión, es la sociedad misma, el universo mismo que gira en torno a este principio esencial que nosotros defenderemos y que estamos conscientes de que da respuesta a muchos de los problemas que estamos viviendo ahora. O sea, aceptamos que es un principio revelado. Por lo tanto, es inamovible, pero claro, entendemos que la Iglesia entiende a través de su reflexión que necesita de las ciencias, tanto la filosófica o las ciencias, que son el conocimiento de las causas inmediatas, como el conocimiento de las causas finales, que es la filosofía, para comprender mejor su fin, el servicio al ser humano. No hay más grande humanista que Jesucristo. Se encarnó, se hizo hombre, y para nosotros es importante para rescatar, dignificar, elevar también la condición del hombre, con todo y su sexualidad, a la imagen de Dios. Padre, ¿las relaciones prematrimoniales ofenden la dignidad humana que tanto defiende la Iglesia? Bueno, el hombre no se hace menos hombre, puedo decirlo, de que tiene relaciones sexuales, porque es un principio natural. El hombre busca a la mujer. Su naturaleza es su derecho natural, puedo decirlo. Pero también el derecho natural de decir que se constituye una familia donde haya responsabilidad social, pero también personal entre ambos, donde se constituye algo que es tan importante para ambos. No veo por qué podríamos pensar que eso se pueda constituir bajo protección de la ley y bajo protección de la bendición divina. Si es tan importante la unión de ambos, ¿por qué no pensar entonces que la ley los proteja? ¿Por qué no pensar entonces que la bendición de Dios es lo mejor para su unión? Es decir, si atentaría, porque entonces estamos fracturando el principio final, es decir, Dios, uno, el hombre y la mujer, para que amándose constituyan una familia. Esto es importante porque de fondo se tiene miedo a muchos compromisos sociales, que es una responsabilidad que todos compartimos, tú y yo los compartimos, de tirar la basura en la calle, de no ir a votar cuando te toca tener elecciones, de pensar que tienes que mandar a tus hijos a la escuela, pensar que también la unión del hombre y la mujer, por el bien de la sociedad, por el bien de todos, debe ser constituida también por reglas. Ahora, padre, ¿por qué está ocurriendo tanto la relación prematrimonial en estos días? ¿La Iglesia no hace su tarea? ¿Los padres de familia están fallando? ¿O son estos aspectos de la vida moderna que hablan los doctores? Mira, yo lo simplifico con dos lógicas, muy simple, ¿no? Se puede manejar muy bien la lógica, decir la teoría o la ética del personalismo. Yo hago lo que mejor me convenga, lo que me venga en gana. Y ese es mi principio de verdad. La Iglesia, decía el doctor. Sí, lo que la Iglesia dice es que no podemos tomar una sin excluir la otra. Es que está el compromiso social. Convivimos, somos unos hermanos en la humanidad, participamos de un pueblo y nuestra suerte, quieras o no, la vamos a compartir. Es decir, también mis conductas personales, mis decisiones personales influyen socialmente y eso le preocupa a la Iglesia. A ver, doctora. Siento que hay una confusión entre una relación prematrimonial y el rechazo al matrimonio. Lo dan como si fuera en automático y a mí me parece que el fenómeno no es una negación de un estatus social, ni una negación de un compromiso, ni de una importancia social. Con las parejas que tenemos oportunidad de discutir cuando tienen relaciones prematrimoniales, básicamente hay elementos de quiero conocerte, no quiero equivocarme, no quiero llegar a ser esa constitución social que le da fuerza a la religión y que le da fuerza a los valores que tengo como familia, sin que conocerte bien y que en un momento dado se rompa más rápido. Ciertamente esto puede ser criticable desde otro punto de vista. Lo importante es sobre qué bases la ciencia y la propia religión niegan la realidad como está, solo por el hecho de que no coincida con lo que pensamos. Padre. No, momento. Vamos entonces cayendo a la misma trampa, ¿no? Es decir, si yo no coincido lo que tú piensas con lo que yo pienso, eso no quiere decir que hay un principio, un valor universal que tengamos que aceptar. Si tú estás de acuerdo conmigo, según tu experiencia, si fue favorable o no, eso no quita que hay un principio universal que para nosotros es importantísimo. Tu decisión personal afrontará las consecuencias tarde o temprano. Si vamos a hablar de casos en concreto, tengo muchísimos de relaciones fallidas en relaciones prematrimoniales, si vamos a esto, pero no es esto. Yo hablo de principios que rigen nuestra conducta. Y cuando hablamos de moral, tristemente piensan, es la religión.
mojigatos, mochos. No, es un principio que nos ayuda a convivir, para tener entre todos una conducta, al menos de respeto mutuo, para que la sociedad se rija bajo principios fundamentales para que funcionemos mejor. El señor psicólogo. Hay un principio también que puede apoyar bastante lo que está diciendo nuestro compañero, pero también desde la visión de decir que no permitir el aprendizaje como parte de la experiencia también es lo que puede estar causando tantos errores de los mismos que él menciona. Yo en un principio marco el sí y el no a la relación prematrimonial, pero también reconozco que antes, muchos años antes, no se tenía muy marcado esto, por lo menos no estaba tan a la luz pública. Y entonces la hija o el hijo salía de casa automáticamente para casarse. Muy bien. ¿Algo? Sí, doctor. Bueno, quiero decir un aspecto, no es cosa únicamente del tiempo, pero sí nos demuestra, por sus hechos o por sus efectos los conocerán. La moral sexual que rigió, todavía más o menos con excepciones y todo, durante casi 2000 años, mantuvo familias unidas en mayor porcentaje y en mayor cantidad y calidad. La lucha contra ellas, que comienza con la revolución sexual de Freud a Reich, y de ahí en adelante con toda esta contracultura de la muerte, va contra la familia tradicional. ¿Cómo destruir las familias tradicionales? Porque andan locos por ahí dirigiendo el mundo desde las Naciones Unidas y el Fondo Monetario y lo demás, que van a crear un hombre nuevo, y ese hombre nuevo es el antidecálogo. No adorarás a Dios, sino al hombre, etcétera. Todo al revés. Pero a ver, doctor, ¿qué se ganan destruyendo una familia tradicional? Es la lucha milenaria, permanente y cósmica entre el bien y el mal. Si no estuviéramos inclinados al mal en nuestra propia naturaleza caída, no habría necesidad de educación ni de estar platicando lo que estamos platicando. Hay una inclinación al mal, pero Dios es justo, nos da una tendencia al bien. Toda la vida es esa lucha, aunque lo quiera negar, entre el bien y el mal personal. Pero no se puede negar el incremento en divorcios en cantidad y porcentaje en Guadalajara ahora. Pero, a ver, doctor, ¿y los divorcios tendrán que ver con relaciones prematrimoniales? Son jóvenes los que más se están divorciando. Y más las demandas, lo dice el INEGI, de parte de las mujeres. Y una serie de situaciones. Hay más casos de infidelidad en ello, aunque se hayan tapado antes con otro tipo de cosas, de llegar a acuerdos y todo lo que quieran. Pero la realidad nos está demostrando eso. Nos demuestra otra cosa. No se necesita experimentar en acciones sexuales para llegar al matrimonio y ser un campeón de la sexualidad. La sexualidad es espíritu. La sexualidad es la unión de mi alma con mi cuerpo. Mi cuerpo me exige mi psiquismo inferior como bestia hacia algo. Pero como no soy pura bestia, tengo un psiquismo superior. Y tengo un alma, entonces, que se forma en caracteres. Llevo 42 años en el magisterio universitario y me doy cuenta de la decadencia. En la decadencia todo cabe, los consensos y todo eso, ¿verdad? Se ponen de acuerdo todos los decadentes y la decadencia sigue adelante. O sea, la no hace falta que yo sepa hacer el amor si llego al matrimonio. ¿No? ¿Para qué? Se da natural. Era no el naturalismo del siglo pasado decía eso. Órgano que no se usa, se atrofia. Pues quiero un solo caso de atrofia. Me gustaría verlo, A ver. Me gustaría verlo en el departamento de nosotros que atendemos múltiples parejas con fallas en la sexualidad. Y todo porque él Porque no lo usan, ¿o qué? Porque aparte no saben usarlo. El problema no es tenerlo. Eso es natural, doctor, ¿no? Sí, pero eso no quita lo otro. Vamos, atento. A ver, claro. doctora. Eso no quita lo otro. Yo me encuentro... Primero no hay un Perdón, espérame. complot, no hay un Terminando complot, esta Eso discusión. no quita lo otro. no hay un complot contra familia. Luego de la Segunda Guerra Mundial es justamente la institución que se revalora y la que es capaz de reconstituir a los sujetos de pérdidas morales y físicas y materiales tan fuertes como lo hace una conflagración mundial. El que la familia esté perdiendo su estatus no tiene una relación directa, a menos que el doctor la demuestre, no por un punto de vista filosófico, sino por un proceso de investigación que pudiera validarlo, no tiene una relación directa con relaciones prematrimoniales. Tiene una relación directa con procesos económicos, históricos y de otro orden que van haciendo una movilidad social que nos lleva a tener diferentes fórmulas familiares, que no necesariamente son las tradicionales. Sin embargo, pensar
que el hecho de que las familias se rompan y el estatus matrimonial se deshaga porque la sexualidad entró antes o no funciona en el momento en el que están casados, sería minimizar el problema. Y Correcto. Ciertamente la relación prematrimonial Mire, tiene que ver con un yo les aspecto propongo una cosa. afectivo. Vámonos a una pausa y luego vamos a escuchar a los muchachos, porque es la parte fundamental. Ya hablaron los estudiosos, vamos a ver qué dicen los muchachos. Una pausa. Ahora sí, como dicen, que calle la ciencia, la iglesia y la filosofía. Vamos a los hechos. Tiana Patricia Álvarez, cuyo novio es Juan Carlos Ramírez Mendoza, es una pareja joven. ¿Qué edad tienes tú, Juan Carlos? ¿Cuánto? 20 años. ¿Y tú? ¿Qué opinan del tema de las relaciones prematrimoniales? Al respecto, o sea, yo no lo tomo como algo malo, siempre y cuando la pareja esté de acuerdo, haya un consentimiento mutuo entre las dos personas. Si las dos personas quieren, adelante, pero hay que estar informadas antes de hacer las cosas. Eso es lo que tú piensas. Eso es lo ¿Y que tú? Yo digo que estaría bien siempre y cuando tuviéramos la información que se ocupa para que todo salga bien y después no te estés arrepintiendo por algo que hayas hecho mal. O sea, ¿Por qué estaría bien? porque es una experiencia pues que sería nueva para nosotros, en la cual nos conoceríamos mejor, pero eso sería más a futuro. Díganme ustedes, ¿piensan casarse tú con él y él contigo? Por lo pronto, no. Por lo pronto no. No. Sin embargo, si se da, adelante. Si se llega a dar, adelante, pero ¿Por qué? ahorita no. ¿Por placer simplemente o por qué? ¿Por conocerse más? No exactamente por placer, a lo mejor nos hemos llevado una relación bien, estable, donde hay respeto, hay cariño de parte de los dos y más que nada conocemos a las familias de parte de ambos. Pero si acaso sería para conocernos más y llegar a una bonita relación, que sería el matrimonio. Bien, si llega él a tener relaciones sexuales contigo, no quiero meterme en su intimidad, pero bueno, estoy en el supuesto de que ocurra, ¿no te faltaría el respeto? ¿Tú no considerarías esto una falta de respeto hacia ti, hacia tu familia, hacia tus principios? Más que nada, ahorita yo no tuviera relaciones por mis principios, por toda la educación que he tenido desde pequeña de parte de mis padres, por mí. O sea, si yo quiero en el momento que se dé, no va a ser falta de respeto porque yo estoy accediendo a eso. Si yo no quiero, o sea... Bueno, si es que eso- tú misma te puedes faltar al respeto, Ajá, ¿no? igual, si yo ya no quiero, o sea, ahí yo me falta respeto y él me falta porque yo no estoy accediendo a algo que no quiero. ¿Y tú? ¿No crees que faltarías al respeto a ti mismo y a la familia de ella y a ella? No. Pues yo digo que no, porque el respeto es lo que más tiene de mí y a sus padres yo digo que sí, a su familia, a mi familia, pues porque no estarían de acuerdo. ¿Qué valor le dan a entregarle la intimidad al otro o a la otra como el tesoro más preciado? ¿Qué valor le dan hoy día? Pues yo eso en realidad no lo tomo, o sea, que sea en una relación lo primordial no es el sexo. O sea, para mí no, o sea, hay muchas más cosas que puedes tomar con más valor, que es tu educación, tu escuela, o sea, hay muchísimas cosas y se puede dar el sexo, se da cuando se tiene, o sea, eso no es planeado, eso se da, pero hay muchas cosas más importantes que el sexo. Bien, hay muchas cosas más importantes que el sexo en un noviazgo. Sí. No lo ven como lejano. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir en un mes o no puede ocurrir. Pero con responsabilidad. Así es, no le dan la importancia que o en otros años le daban los jóvenes. ¿Así están de acuerdo? Muy bien. Sí. Vamos con ustedes. ¿Ustedes son pareja? No. ¿Tú qué opinas del asunto? ¿Yo qué opino? Bueno, digamos que ahorita se vienen dando mucho las relaciones prematrimoniales, diverso a varios factores. Entre ellos, cuando un hombre le propone a una mujer el tener relaciones sexuales, la mujer muchas veces, ahorita en la actualidad, ya no tiene el respeto hacia sí misma y tiene la autoestima muy baja. Al tener la carencia también influye mucho el cómo tenga la relación la muchacha con su familia, qué valores tenga inculcados. Si los padres en cuestión no tienen mucha comunicación con la hija, no le dan el cariño, no le dicen que la quieren por el simple hecho de ser humano, la chavita tiene una necesidad de amor, de afecto, de amistad, de lo que quieras ponerle. Entonces, al decirle, llegar un cuatito cualquiera
y llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues me gustas, me caes bien, como que te quiero. Y pues la otra va a decir, si no tengo cariño y aquí me están diciendo que me quieren y en el me quieren me va el otro, pues se van. Entonces creo que ese es principalmente crisis de valores que tenemos ahorita mucho en la generación, lo que es nuestra generación, porque ya no conocemos lo que es el amor como amor, lo conocemos como amor egoísmo, en el que tú eres mío, te guste o no te guste, eres mío. Y si no eres mío, no eres de nadie. Eso no es amor, eso es un amor egoísta. No estás pensando tú en el otro. A ver, me confundes. Entonces, ¿tú estás dispuesto a que tu pareja sea de otro o de otra? No. Ah, pues entonces es tuyo. Ay, ok. ¿Eh? Ok, deja la pregunta. Te pregunto lo siguiente, ¿tú sí consideras que es una falta de respeto, que se ofende la dignidad de la persona al acostarse con el novio, o no? En mi caso sí. En tu caso sí, eso En mi consideras. caso, sí. ¿Y crees que el problema, el motor del problema sea la falta de cariño, de atención y de valores. principios de parte de la familia hacia el muchacho o la muchacha? De Eso es lo que valores tú y de piensas. respeto a uno mismo. De valores y de respeto a uno mismo. ¿Qué dices tú, Rosa? Yo pienso que eso no es cierto, o sea, que yo me valoro mucho, aunque no haya tenido, o sea, aunque haya tenido relaciones con la otra persona, no quiere decir que el haberme acostado con X y Y, o sea, quiere decir que ya no me valore. Claro, me valoro, mis valores están ahí, el amor de mis padres están ahí también, pero pues es algo que nuestras casas nos lo marcan como algo vetado, como algo de no lo hagas porque es malo. Entonces, ¿por qué lo marcan tanto si nosotros venimos de una relación sexual? O sea, no somos obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el decir no lo hagas, es A ver, malo, Rosa, pues? una O relación sea, sexual pero formal. ¿Por qué no crees cuando tus padres te dicen que es malo, por qué debe de ser bueno? Yo no creo que sea bueno, sino que es la manera de conocer lo que ellos dicen que no hagas. Es, por ejemplo, un bebé le dices, no te quemes, ¿y por qué van a experimentar? ¿Por qué quieren sentir el dolor de decir, bueno, es que ya me quemé, ya supe que era, ¿no? O sea, yo lo que pienso no es malo, es algo que mejor se debe de tratar en las casas, en los hogares, que decir, bueno, el tener relaciones sexuales implica mucha responsabilidad, implica, no sé, mucha responsabilidad, otra vez lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque de ahí puede venir un bebé, de ahí puede venir el que acabes con tus estudios, el que acabes con lo que tenías más adelante, sí, pero pues uno crece y yo creo que los papás no se hacen a la idea de que la niña que era niña se convierta en mujer, el hombre que era hombre el niño que era niño se convierta en hombre, y por eso no lo ven tanto, Rosa, como algo que se vea entonces diario. tú crees que no es tan malo tener relaciones sexuales con tu No es pareja. malo. Yo creo que es la manera de conocerse sin perderse el respeto. No creo que es decir, es egoísta y que te quiero nada más para mí, no. No estoy diciendo que lo comparta tampoco, porque al tener relaciones sexuales y todo se brinda el cariño, se brinda el respeto, se brinda pues la confianza. Y no quiero decir que lo comparta, lo vuelvo a repetir, sino que... Te pregunto, y cuando lo haces con tu pareja de momento, ¿qué crees tú que piense otra pareja? Pues yo creo que pensarían que está mal, ¿no? Otra Como pareja se está dando que ahorita. tengas. ¿Perdón? Yo pienso que lo dicen que está mal, que es una falta de respeto, que pues ya no vales. ¿Y no lo valoras eso? Sí, o sea, lo no valoro, valoras pero yo decir, no bueno, a lo pienso que mejor la y lo hice virginidad- con Juan, pero Pedro, ¿qué va a pensar? Yo no pienso que, sí lo valoro, sí valoras la virginidad, pero yo no pienso que la virginidad está en lo fisiológico. Yo pienso que la virginidad está en la mente, está en lo que uno sienta y sin embargo cómo lo vaya conociendo. Eso es lo que yo pienso. Cuando tú te enamoras de alguien o crees estar enamorada, entonces te entregas. No es eso, no es tampoco de que lleguen, oyes, me gustas, vámonos, no, sino que pues es ir conociendo a la persona y uno sabe lo que va pisando, o sea, es una, pues ¿cómo se lo explico? Es todos los días, o sea, es como un pastel, es la harina, es el betún, y yo creo que lo último que sería la velita y sería la sexualidad, y no quiere decir que me arrepienta. ¿Qué edad o tienes, algo. Rosa? Voy a cumplir 18 años. 18 años. Ajá. ¿Y tú qué piensas? ¿Nomás termino con él?
Bueno, yo creo que la sexualidad es algo que se está dando mucho ahora entre los jóvenes. Yo no pienso que sea malo, yo pienso que es bueno experimentarlo porque no quiero llegar a una edad donde tenga que tener una relación ya sólida y tener que estar estancado ahí. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué estancado? ¿Por qué? Porque normalmente la gente que, bueno, lo creo, la gente que no ha tenido relaciones antes del matrimonio, es un poco más infiel, por lo mismo que no ha sentido otras cosas, que cuando llegas con tu pareja es la única persona con la que... ¿Tú de soltero hay que ser infiel para cuando te cases nomás de una? No infiel, o sea, no quiere decir que seas infiel, o sea, simplemente que hay que experimentar, o sea, no quiere decir que porque te digan que está mal, no lo puedes hacer. O sea, tienes que experimentar las cosas para saberlo. No, pero cuando te dicen que está mal, te dan razones, ¿no? Pero es que eso ya viene siendo de la sociedad, o sea, está bien marcado por la sociedad de que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir los demás de ti? ¿O qué van a pensar las personas de ti? O sea, me importa un bledo lo que piensen las personas de mí. O sea, si tú estás bien contigo mismo, no porque alguien piense diferente quiere decir que ya estás mal. Pero esa postura no es un poquito a la ligera, no ponerte a pensar, aunque sea tantito, en las razones que te dan quien te dice que está mal hacerlo. Pero es que cada quien tiene sus razones, o sea, yo como tengo relaciones sexuales, o sea... ¿Qué edad tienes? 19 años. ¿Y tienes varias relaciones? ¿Tienes ya mucha experiencia? O sea, sí he tenido muchas experiencias, pero no quiere decir que con cualquier persona que te encuentras te acuestas. ¿Y a qué edad empezaste? A los 14 años. A los 14 años. ¿Y a qué piensas que vas a llegar así? Pues... ¿A llegar a ser muy experimentado? No. O sea, siempre la primera, la segunda, la última vez, la vez que lo hagas no es que tengas experiencia. O sea, todo va a ser diferente, nunca va a ser igual. Cada vez que lo tienes es una experiencia nueva. O sea, no quiere decir que porque tú ya tuviste 1,5 millones de veces relaciones sexuales eres más experimentado que la persona que es su primera vez. A lo mejor y con esa persona que tienes muchas relaciones sexuales no sientes lo mismo que con la primera persona. O sea, con ella es tu primera vez con ella y es mejor a lo mejor. Pero... Y para terminar contigo, ¿qué piensas tú el día que te quieras casar? ¿Qué piense de la persona que realmente te enamoraste y escogiste para toda tu vida de tu experiencia pasada? ¿No afectaría eso? No. Yo pienso que si hay amor y si se quieren, o sea, no tiene que ver que porque ya tuviste relaciones... ¿Cuál es su historia pasada? ¿Mande? Si hay amor y se quiere, no importa lo pasado. No importa lo pasado. Lo que no fue en tu tiempo no fue en tu Lo que no es tu año no te hace daño. Si ella tuvo relaciones, muy bien, o sea, ¿qué tiene? O sea, no es algo malo. Para mí no le das ningún valor a la No, virginidad. No. Para Bien. mí la virginidad, como lo dijo Rosa, es algo psicológico nada más, nada que ver. Perfecto. ¿Tú sí le das mucho valor a la virginidad? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes le dan valor a la virginidad? ¿Algo? Sí. Tú sí le tienes mucho valor a la virginidad. ¿Tú? También. También. Pero te ves muy pillo tú. A mí se me hace que... Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar. Ya oyeron ustedes a los jóvenes. Fíjense, del panel, una persona es totalmente con la postura de la iglesia y las demás, pues, están con una postura un poquito más ligera, ¿no? Vamos a una pausa, volvemos. Pues ya se expresaron los jóvenes, aquí hay una discusión, usted decía, doctora, a ver, yo lo que sentí es que no le dan valor a las razones del por qué cuando les dicen que es malo y que no lo hagan, eso es lo que yo noté. Pero usted me está dando un ejemplo, bueno, porque a este joven se le puede prohibir tener relaciones sexuales a los 18 años y sí puede votar y sí tiene derechos para otras cosas, ¿no? Exactamente. Me parece que la condición de juzgar el acto del otro tiene que ser en proporción al reconocimiento de lo que el otro es, un respeto irrestricto. A mí me sorprendía la presión que se hace sobre la pregunta de por qué tienes relaciones, por qué estás avanzando en algo que te dijeron que era malo, por qué no hiciste caso. Sin embargo, es un sujeto que frente a esta sociedad ya tiene todos los derechos, incluido la decisión si tiene o no actividades sexuales. No hay una ley social que le prohíba este estatus. Hablaba de que tiene que ser una postura moral la que permita juzgar al otro, porque una postura moral puede ser buena o puede ser mala, simple y llanamente es mi postura, no es la del otro.
es mi forma de ver las cosas aplicada en los otros sujetos, y eso hace una distancia enorme entre la comprensión, particularmente cuando tenemos que ayudarlos, cuando tenemos que comprender qué pasa, cuando tenemos que dar soluciones sociales desde una perspectiva religiosa o desde una perspectiva terapéutica o desde una perspectiva de análisis social. Doctora, y no es un punto de vista, yo lo que hago es preguntas, tengo dudas y sí me confunde. Lo que usted me está diciendo es como decir, bueno, no hay una ley que prohíba hacer eso y el joven tiene la libertad de hacerlo, sí, pero es como decir, bueno, si quiere fumar, que fume. A eso estamos reduciendo el asunto, cuando la relación sexual conlleva a problemas mucho más serios, como por ejemplo un embarazo. Exacto. A ver, quisiera darle 3 momentos de esta respuesta. Primero, es un hecho que los jóvenes cada vez tienen más relaciones sexuales a menor edad. Segundo hecho, en el entorno social tenemos un exceso de información externa, películas, literatura, telenovelas y toda esta serie de procesos informativos a los que accede el joven, con una moral rígida desde dentro del hogar, lo cual hace una confrontación. En la medida en que van creciendo, cada vez los tenemos menos en el hogar. Un niño de 11 años lo tenemos en casa, pero uno de 15 ya no. Tercer elemento, el que estos jóvenes convivan y tenga como consecuencias problemas como una posibilidad muy fuerte de ser infectados del virus del SIDA o el embarazo no planeado u otras condiciones afectivas de tengo relaciones con 3 y con ninguno me siento afectivamente ligado y empiezo a sentir una problemática de autoaceptación, de autorreferencia negativa hacia mí mismo, porque en mi casa me dicen que es malo, yo lo enfrento socialmente y veo que no me funciona, entonces sí soy malo yo también. Todos estos elementos lo que deberían obligarnos a hacer es ver cómo se entrelazan, cómo se presentan para tratar de darle soluciones. Ciertamente no es posible, solo por decir que la religión o que desde otra postura no se permite. Incluso hay posiciones médicas donde se dice que los jóvenes tengan relaciones cuando estén maduros sexualmente, porque tienen información, porque su cuerpo está desarrollado. No es lo mismo una chica de 14 años que una de 18. Ahora, si esto lo tomamos en cuenta, no significa que a partir de ello la realidad se realice. Tenemos una realidad que nos explota en la cara. Cada vez tenemos sujetos con mayor actividad sexual y no solo no lo planeamos, ni siquiera los educamos para eso. A ver, doctor, ¿me quería una réplica este joven? Yo estoy de acuerdo con la doctora en ese punto de que, o sea, tenemos que experimentar para saber lo que está bien y está mal. O sea, si lo practicamos y nosotros vemos que está mal... ¿Nunca dijo eso? Claro, nunca dijo eso. Pero es que está diciendo de lo de... Nunca dijo eso ella. Pero, ok, bueno, a lo mejor no es por ese lado, no es por eso. Hay que experimentar. Yo pienso que hay que experimentar. Bueno, yo te pregunto, nada más, ¿hay que experimentar matar para saber si está bien o está mal? No, pero hay cosas en las que podemos. Es que dices eso, y no das razones. Pero hay cosas en las que podemos. La sexualidad es una cosa que se está dando. ¿Por qué no practicarlo? O sea, yo pienso que podemos razones, da razones. A ver, padre. Y luego el doctor. A mí me preocupa una cosa y es angustiante como a la doctora decir, hay que atender este problema porque es una realidad. La iglesia se preocupa, es cierto. Entonces la sociedad, hay que crear mecanismos en la educación, el gobierno tiene que hacer algo para ayudar a los muchachos. Es un compromiso social para ayudarlos, entonces para que ellos ejerzan su sexualidad informada. El por qué quiere estar informado para tener sexualidad, como acá los muchachos. Entonces hay una responsabilidad de los que son responsables del gobierno, los papás, pero ¿por qué ellos no tienen también esa responsabilidad? Es una responsabilidad mutua. Entendamos que en la información y en la formación, ¿cómo podemos digerir el principio del amor? Sacrificarme por el otro. Eres capaz de decir, yo quiero acostarme contigo, pero ¿sabes qué? Soy capaz de morir por ti. Es decir, si pasa un coche y te van a atropellar a mí, yo te quito y me pego para que me maten a mí. ¿Hasta dónde somos capaces para decir que esa relación sexual sea plena, espíritu, psique y cuerpo? Para decir esto valió la pena y quiero repetirlo toda la vida contigo. ¿Hasta dónde para ti es importante esto? Que es un compromiso, entendámoslo. No solamente es contigo mismo. Y ahora que pues me vale madre lo que digan los demás. ¿Cómo le vale, padre? Bueno, está bien. Aquí no está el chillido, no. Es que esto es un principio que me preocupa mucho porque es mucha irresponsabilidad social. ¿Qué puedes decir del otro? Y dicen, ¿qué tiene que ver el juicio ético, la moral de esto? ¿Qué tiene que ver con aquí el juicio moral como si le tocara a la iglesia ser moralista, como si fuera algo, una connotación negativa? Yo te pregunto, ¿qué responsabilidad tiene aquel que cachamos robándose dinero del pueblo?
¿qué responsabilidad tiene? Que se da muy haga seguido, lo que ¿verdad, quiera, padre? o sea, que se enfrente a las leyes, o sea, entendamos de que tanto aquello como esto, que nos duele mucho, tiene consecuencias a todos. A ver, los doctor, niños que no han nacido. En el orden que me han pedido la palabra, doctor, y luego con usted. Sí. Bueno, yo pienso que para quitar la idea de que este programa está sirviendo para promocionar ese tipo de relaciones, porque eso es lo que yo sacaría en conclusión hasta este momento. En realidad, no voy a juzgar nada a los jóvenes presentes. Tuvieron la valentía, porque se necesita valentía, siendo joven, para enfrentarse a la cámara. Y que muchas veces dicen no lo que piensan, sino lo que creen los demás que deben decir. Entonces, en esa situación, sí, la responsabilidad es la palabra clave. No hemos hecho jóvenes responsables en su vida sexual. ¿No hay educación sexual? No. ¿Por qué? En la casa dicen, ¿para qué hablarle de esto si les van a decir sus compañeros? ¿No hay educación sexual en la escuela? Dicen, pero mejor que ni la pusieran. Porque decirme que es educación sexual poner a dibujar penes a las niñas y órganos genitales femeninos a los varoncitos, eso es incitarlos. Y por eso tenemos tanta niña a nivel de secundaria, madre soltera. En esa circunstancia, es cierto lo que dice la doctora, el medio ambiente envuelve a nuestros jóvenes, como nosotros cuando fuimos jóvenes no nos sucedía. Tienen radio, tienen televisión, radio habla en inglés, el radio, con las costumbres de allá, que en ellos algunas pueden no ser tan malas, a nosotros nos hacen pedazos. En segundo lugar, telenovelas, esto y lo otro, con contravalores. Tercer lugar, reality shows, que es una, iba a decir porquería, pero ya lo dije. Y situaciones así. Nuestros niños son homo videns, nuestros jóvenes. ¿Cuántas horas se pasan en la televisión diaria y a la semana y al mes? Más horas que dedicadas al estudio. En el estudio van para abajo, y más los varoncitos, eso me he fijado yo, que las muchachas. Las muchachas tienen un poquito de más disciplina o tienen menos permisos para hacer una serie de situaciones. Ahora bien, el muchacho que jamás piense que el sexo se descubrió de 20 años para acá y la sexualidad, más bien se aplica, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque si vemos que el sexo tiene una única finalidad última, procreación de vidas humanas y educación de esa prole, lo hacían mejor los antiguos. Entre menos hablaban de romanticismo y de cuchicuchi y tontería y media, más se amaban las parejas. Nuestros jóvenes no saben amar. Ese es el problema, y por eso no hay responsabilidad. Es el te quiero esta semana para cambiar la próxima. Correcto. El amor es celoso y tiende a la unidad de la pareja y para siempre. El hombre humaniza su relación con la mujer por el amor verdadero, pero no es suficiente. Lo diviniza con el sacramento, y si no se viene abajo aunque no quieran. Y eso es lo que estamos padeciendo. La ciudad crece, ya nadie controla a nadie. Cambio de calle y ya nadie me conoce y puedo hacer todas las tonterías inimaginables. ¿Por qué? Porque ya no tengo freno social. No hay el social, no hay el científico. Yo comprendo a la doctora que ella tiene muchos enfermos de eso, pero no es la mayoría de los jóvenes, tampoco me digan esas mentiras. No es la mayoría de jóvenes que andan en relación prematrimonial. Y por último, ahora comprendan que hay más varones que llegan, sea por el miedo al SIDA o lo que sea, bendito miedo, que llegan vírgenes al matrimonio, hombres. Entonces, en esa circunstancia, me parece correctísimo que una señorita cualquiera debe de defender castidad y virginidad en su soltería. ¿Ese es el regalo? No, esa es la exigencia de un varón sano moralmente. Pero si el varón es el decadente, que dice que quiere experimentar, pues va a ser decadente a la pareja. A ver, doctora. Híjole, es que este tema da para hablar y es muy controvertido. ¿Cómo no, doctora? Voy a tratar de resumir porque quiero decir muchas cosas. Y quizás ahora le haga el abogado del diablo. Cuando trabajamos con los jóvenes, ¿de qué nos damos cuenta? Que cada expresión de su vida tiene que ver con sus carencias. Dice, los jóvenes de ahora no saben amar. Ese es un acto aprendido, es un acto social. ¿Cómo voy a saber amar? Como me enseñaron a mí a ser amado. Si no me dan tiempo, si me han agredido, si me han rechazado, es exactamente el proceso en el que yo voy a basar mi relación y lo voy a transformar de interés de algún tipo. Hay jóvenes que se vinculan en relaciones sexuales por una necesidad de ser aceptados, por una necesidad de levantar la autoestima, de decir, a menos a mí si me hacen caso, pueden no quererme, pero se acuestan conmigo. Ese tipo de situaciones
ciertamente deterioran cualquier tipo de relación y no van ni al matrimonio ni a ningún otro lado. Van a reforzar el mismo sentimiento negativo con el que empezaron. Tener muchas parejas, aunque parezca que socialmente así lo gritan los jóvenes, particularmente los hombres, no es realmente un proceso de bienestar, es un proceso de carencia afectiva profunda, de inestabilidad. Cuando digo que quiero ser abogado del diablo, es que justamente la problemática se basa en contextos afectivos distintos. El problema de los jóvenes en la sexualidad no empieza ahí, empieza en un contexto donde no han sido amados, no han sido respetados y buscan por cualquier medio, en algunos casos es teniendo relaciones sexuales jóvenes porque ahí hay afecto, al menos hay contacto. Otros se van a una pandilla porque ahí son alguien, son escuchados. Este tipo de situaciones sociales son las que realmente nos deberían preocupar. Y con todo respeto, no dije mentiras. La realidad nos demuestra que cada vez más jóvenes tienen relaciones sexuales a edades más tempranas. Lo quiera ver o no lo quiera ver, no es una cuestión de decidir si lo acepto o no lo acepto, es un hecho social, es algo que está aprobado. A ver, me tengo que ir a una pausa. Brevemente, sí, adelante. Hay palabras que parece que no hemos querido escuchar y las dijeron los chicos. Ellos en ningún momento dijeron que todo su tiempo de estancia en las relaciones prematrimoniales sea genitalidad. También hablaron de amor, también hablaron de compromiso, también hablaron de la entrega y del respeto. Creo que esa parte es la que no hemos estado queriendo escuchar. No solamente hay que irnos por lo genital. Creo que relaciones genitales también es amor, como algo muy religioso, como algo muy moral, como algo muy cultural. Bueno, me están pidiendo la palabra dos jóvenes, que vamos a ir a una pausa regresando, los escuchamos y luego vamos a ver qué está diciendo la gente a través de las llamadas telefónicas. Sí, nomás, José, la mayor parte de los hijos no han sido despreciados ni han dejado de tener amor de los padres. Bueno, ya está. A ver, antes de llegar a las llamadas, tú me habías pedido la palabra. Yo, lo que quería decir es que mencionan mucho de una velita y un pastel de lo que viene siendo el sexo, ¿ok? No es agresión. Bueno, se mencionó el pastel, la velita, ¿no? ¿Sí? Bueno, También la velita. Dijeron una velita. Ah, también. Ok. Ahora, lo que dicen mucho es que lo hacen por amor. Ok, ¿por qué no esperarse para ese amor? ¿Por qué la necesidad o la urgencia de hacerlo ahorita? Donde no estamos preparados ni físicamente, ni mentalmente, ni de ninguna manera, ni económicamente para mantener las consecuencias de lo que hagamos. Igual y es un niño, que igual y es una enfermedad, caiga lo que caiga, igual no te sale gratis cualquiera de los dos chistecitos. ¿Por qué no esperarse? Además, mencionan que hay que explorar. ¿Por qué no esperar a encontrar una pareja con la cual explorar todo eso, pero con una sola persona? Con la que tú quieres, tú respetas y tú amas. No con cada flor a ver qué encuentro. A ver, Rosa, contéstale. Bueno, yo no estoy diciendo que me meta con cada flor que me encuentre, ¿no? Sino que yo lo dije que era con responsabilidad, era con amor, y no quiere decir que yo quiera vivir antes de tiempo, o sea, sino que en ese momento es lo que se está dando. O sea, ¿por qué entonces los papás no nos dicen que la sexualidad está prohibida cuando ya tenemos 30 años? ¿Por qué lo marcan desde que vamos creciendo? O sea, desde que la niña ya las caderas se le empiezan a ensanchar, cuando ya siente más la preocupación por pintarse el cabello, verse mejor ante la sociedad, porque ahí es cuando los padres sienten de cuidar a la hija y de decirle, oye, espérate, ¿a dónde vas y a qué horas llegas? ¿Por qué sienten tanto eso? ¿Por qué sienten que les pisan tanto los talones en ese aspecto? Bueno, mira, yo pienso que los papás sí te quieren. Más tengan en cuenta que el amor humano es imperfecto, es perfectible, se va conociendo a sí mismo y conociendo su entorno, vamos madurando. Por eso es que tal vez los hijos en tiempos de adolescencia tal vez entienden que los papás son una presión para ellos mismos, se sienten atosigados. A mí me preocupa una cosa, algo que han dicho mucho y yo pienso que no es real. Dicen que los papás que el sexo es malo. Es maravilloso, es fantástico. O sea, los papás lo hacen, se amaron y dieron con fruto un hijo que querían tanto y quieren tanto. El sexo nunca, yo pienso que los papás no van a decirle a sus hijos es malo. No partamos de esto porque entonces todo lo que sigue va a ser torcido. Vamos a tratar de defender lo indefendible, ¿no? No es por ese lado, pues. Yo pienso que la sexualidad la Iglesia la reconoce válida, es decir, la unión de hombre y una mujer tiene dos aspectos fundamentales. La unitiva, es decir, se aman, se quieren mucho, hay placer y son capaces de morir uno al otro. Y el aspecto procreativo. No podemos separar una de la otra.
Quien quiera separar una de la otra está ya entonces transgrediendo el valor del amor verdadero. Ahorita voy contigo antes las damas, tú. Bueno, yo creo también, o sea, uno como tiene la forma de pensar, creo que depende mucho desde nuestra educación desde pequeños. Empieza más que nada la educación sexual desde nuestra familia. Nuestros padres, depende mucho de los padres que tengamos. En mi caso, yo tengo unos padres muy buenos, en realidad hablan conmigo de todo, las consecuencias, todo. Y es más, nosotros a veces confundimos el amor con el placer. Confundimos totalmente eso. El amor, uno es, ay, tengo placer de hacerlo, eso para mí es amor. Muchos jóvenes a lo mejor tenemos esa idea errónea y eso en realidad no vale. Si uno quiere, ok, ya está dispuesto, pero tiene que tener una información, depende mucho de tus principios, depende de muchas cosas. Si no tengo información, quiero hacerlo, ¿qué? Tengo que aceptar consecuencias, embarazos no deseados, ¿qué voy a hacer cuando tenga yo ese bebé? ¿Me van a mantener? No. Es que uno a veces piensa simplemente en ese momento y no piensa en lo que tengamos desde nuestros principios, dependen muchas cosas. Tú, joven. El padre dice que nuestros padres no nos lo dicen, pero no ocupan decirnos las cosas. Hay veces que no nos dan ni atención o así lo sentimos pues porque no tienen tiempo para nosotros, no hay cariño, lo sentimos así que no hay cariño para nosotros. Por lo mismo es lo que, usted dice que no nos lo dicen, pero no ocupan decírnoslo, hay veces que se siente, se percibe. Padre, ¿le quiere contestar muy brevemente para irme de la Papá de pausa? Marco Antonio, ante la cámara. No digo en mi caso, pues. Por favor, pero sí hablen hay. con su hijo, los necesita de veras. Es el gran rescate que pueden hacer por un hombre valioso en el futuro. Hablen con él, se los va a agradecer toda la vida. Me llevo muy bien con mis padres. Sí. Muy brevemente porque me tengo que ir a pausa. Breve comentario. Bueno, de lo que dicen de que los papás no nos dicen que es malo el sexo, bueno, en mi caso, en mi familia, no te manejan el sexo como algo malo, algo turbio. Te dicen que eso, tú fuiste parte o producto de una relación de amor. Y el sexo es, digamos, que la muestra de afecto entre una pareja. Entonces, no, o sea, mis papás, yo con mi mamá, lo que es mi mamá, y con lo que es mi papá, tengo cualquier tipo de relación, ya hablamos desde novios hasta embarazos de niñas que conocemos, que vivimos a nuestro alrededor, de cualquier tema. Ese es un problema de familias, la no comunicación padre-hijo. En mi caso, le doy gracias a Dios que tengo una mamá con la cual puedo hablar de cualquier cosa sin sentirme atacada o agredida. Mi mamá se está dedicando en estos momentos a cuidarme. Y si bien si quiero salir a algún lado, mi mamá es de las primeras que me dice, ¿con quién vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A qué horas vas a regresar? ¿Y qué vas a hacer? No, Sí, nada más a ver, lo esta dice niña, para dime. andarte dando Yo no lata quiero y decir que andarte los míos molestando. no Lo se dice para molesten cuidarte. por preguntarme o por tomar el interés de con quién estás, con quién sales. Claro que tengo unos papás responsables, claro que tengo unos papás que me apoyan y que me están educando desde mandarme a la escuela. ¿Por qué? Porque eso me va a servir para un futuro. Tanto es la educación también, pues que todo esto empezó desde los 15 años, tengo 18 años y no hay ningún bebé. ¿Y Es no qué, perdón? responsabilidad y no hay ningún bebé. Es responsabilidad. Si hubiera sido irresponsabilidad, pues yo creo que desde que la primera vez que uno tiene relaciones sexuales, puede salir embarazado. Bueno, sí, me tengo que ir a una pausa. Sí, vamos a la pausa, ¿qué comer? Usted sí entiende, padre, usted sí entiende. Estas son algunas de sus preguntas y comentarios. María Romo Sandoval, las relaciones prematrimoniales dañan la sociedad porque se fractura la buena organización de la familia, que es la base de la sociedad. La señora Laura Gama, lo que me preocupa es que dentro de poco tiempo las enfermedades de transmisión sexual van a ser todo una epidemia. Es más, ya lo son, y aún así la gente se atreve a tener hijos. Rosa María, Antonio Chávez, muchas veces solo los hombres proponen tener relaciones, pero ahora las mujeres están a la par. Marco Márquez, el fracaso de los matrimonios se da por falta de compromiso tanto en los hombres como en las mujeres, ya que los matrimonios de hoy son desechables, si me sirve me lo quedo, y si no, pues no, rompo con este compromiso. ¿La del padre? La Valera. Modesto. Sí, ¿a quién eres? Es que había una pregunta para usted. ¿Y para ti? Ya me tengo que ir a misa, corran. Carlos Eduardo Quesada, José Antonio y el padre Joel parecen de la Santa Inquisición. No. Porque quieren comerse vivo al joven que está dando su punto de vista. no, a pero ti, ¿por José qué? Antonio, A mí no me regañes. todavía que te hace el favor de asistir al programa, dar la cara, es el que más está atacando. Pero sentiste Deja que te ataqué, yo nomás de estar- pregunté. No, más quiero decir,
Si alguien está poniendo a la Santa Inquisición por delante, atentos, no juzguemos la historia con los principios de hoy, es un grave error. Conozcamos la historia en su contexto. Bueno, es la respuesta del padre. La otra, yo nomás pregunté. Pues que lo dejen dar su opinión, nada más. Ya la dio y bueno, cada vez que pide la palabra. Agradecele a tu mamá que habló por Dice ti. Alejandro Gracias, Hernández de mamá. San Isidro, las relaciones sexuales se están dando cada vez poco a poco por la falta de valores. La señora Guadalupe Domínguez felicita al padre y al licenciado Castillo del Castillo. Debemos de preocuparnos por educar a los hijos con valores. Juan Santos Álvarez, esto de tener relaciones sexuales prematrimoniales siempre ha existido, pero ahora en este tiempo se han descarado más los jóvenes, porque hay jóvenes de 15 años que ya son padres. Y madres. Pues no mucha, pero... Compañera mía. Estela... Y abuelos de 30 años. Claro, también. pero ¿es malo? No, nomás que se están dando esos. Aprovechen su Nada más juventud. habría que recordar que en la época porfiriana las niñas las casaban a los 15 años o a 14, las mandaban a las casas de los otros y ya tenían hijos desde esa edad. Así O sea es. que no hay mucha diferencia, solo en el método. Y en La aquel diferencia- entonces... La diferencia en tiempos de don Porfirio es que estaban casadas, la mayoría. Ahora ya no se quieren casar. Oiga, doctor, ¿qué pero también había una condiciones? diferencia. Las casaban los papás, no tenían la voluntad los No jóvenes. importa, eran matrimonios que duraban toda la vida. También hay no por matrimonios de Entonces, amor. a lo mejor ahí está la fórmula. Pero una niña a esa edad educada a obedecer, ¿cómo se podía salir de ese contexto? Es que no puede juzgar con la manera de pensar de ahora de usted, una cosa histórica. Trate de pensar Sí, como sí puedo, pensaban porque los no la podría porfirianos. juzgar con el proceso histórico anterior, la tengo que juzgar con esta. No, no es posible, eso no es historia. Me tengo que ir a misa El ya. historiador tiene que ver las cosas desde el Dos pasado, llamadas ya nomás, no en el José Antonio. presente. Espérate, es que el padre se tiene que ir a misa. Rápidamente, padre. además quiero decir, miren, es que también vimos un fenómeno curioso. Antes los jóvenes se casaban más jóvenes, es cierto, tiene razón. Entonces como que la vivencia sexual como que si no la pueden retrasar, se casan ya muchachos a los 30 años, están en la casa de los papás. Dicen que Jesucristo parece que tuvo una mamá mexicana. Mira, ¿por qué? Porque dicen, bueno, porque él duró hasta los 30 años con ella y su mamá pensaba que él era Dios. Es decir, los sobreprotegemos tanto, que los hijos a veces tampoco los ayudamos a madurar. Duran mucho en volar los muchachitos de la casa. Es por eso que pueden tener relaciones sexuales, pero no responsabilidades. Eso me preocupa. Una pregunta más que nada, bueno, más que las llamadas porque se tiene que ir el padre y el doctor del Castillo. Pero tal parece, padre, que nada más con el hecho de estar sancionando, de estar dirigiendo, y es más que nada pregunta, de estar ocultando esto, con esto se va a solucionar o se debe de disminuir. Yo creo que es más a fondo, ¿no? Es la educación en primer lugar y la prevención que de una u otra forma. En vez de estar señalando que las farmacias, los negocios donde vendan preservativos... No, espérame. ¿Cuándo lo dije? Espérame, por eso es pregunta, espérame, es lo que voy. Tiempo. Tiene misa, pero espera tantito, por favor. Entonces, el hecho de estar criticando o ocultándolo o tratándolo de borrar no quiere decir que no se debe de atacar y de prevenir, educar a los jóvenes sexualmente. Ya si ellos en su decisión lo hacen, no lo hacen, pues ellos lo sabrán y ustedes lo juzgarán, le darán la absolución o no, pero no podemos estarlo ocultando y es una pregunta que le hago a usted. La pregunta sí es tuya. Claro. Perdón. Modesto. Modesto, mira, yo pienso que el principio no es la sanción, no estamos sancionando de entrada. Es un problema que nos preocupa. Somos parte de esta sociedad, somos hijos, somos también hijas de una familia y nos preocupa que muchas de estas cosas que consideramos sólidas ahora no lo son tanto. Entonces nos ocupa y necesitamos solamente la oración y el sacrificio y buscar aquello que ayuda a recomponer este problema. Lo que puedo decir yo en este momento, y que sí, y sufro en el interior, porque conozco muchachos y muchachas con esta problemática, y que no han dado solución a su vida de seres humanos, a que busquen respuestas que los llenen y les ayuden a dar una satisfacción, pero también a través de aquello que pensamos que es la verdad, aquello que pensamos que es la lealtad y la fidelidad. Si esto lo buscamos con estos valores, te aseguro que entonces la ley tendrá sentido entonces que intervenía también el sector salud, pero no antes de buscar lo que puede ser fundamental en nuestra educación. Sí. Padre, antes Primero que se eso. vaya, porque este joven quiere hablarle y como está en pique con usted. No, ahora con otro. ¿Ahora con el doctor? Deme 2 minutos, padre, ahorita en el Ok, corte se va. ok. Sí. Dice el licenciado Castillo que en el porfiriato duraban más, pero no era por amor, era porque tenían que estar ahí. Ahora ya los jóvenes o las mujeres, pues, o como hombres, podemos elegir si no hay un matrimonio con amor, ¿para qué estar ahí? ¿Cómo ve, doctor? En realidad el amor
es una mercancía de la que todos hablamos y cada quien se sirve de ella con sus conveniencias. Pero se siente. La situación es, por sus obras lo conocen. Si ese matrimonio duró hasta la muerte de ambos y llegaron a nietos y bisnietos, que es él, por ejemplo, de una familia porfiriana, quiere decir que aquellos señores estuvieron mejor. Si ahora nuestros niños andan en la calle o de la calle, quiere decir de que un sector minoritario, pero siempre preocupante, quiere decir que ahora no estamos funcionando muy bien. También hay que tomar en cuenta el crecimiento poblacional, el clima de la ciudad, tantas cosas que no hacen simple la situación, ¿verdad? Bien, padre, lo despedimos, muchísimas gracias. ¿A qué templo va a dar misa? A San Alberto Magno, ahí en Loma Bonita, Ejidal. Ahí va, ¿eh? Ahí va, padre. Si llega tarde, lo esperan. Yo quiero decirle ¿Me lo vas diciendo mientras me voy moviendo? Sí. Yo solo quiero decir y decía de los valores de la responsabilidad, de la lealtad, de la, ¿cómo se dice? Cuando eres fiel, de la fidelidad, yo quiero decirle que yo los tengo, o sea, que ahí siguen y que me preocupa y que también creo en Dios y que no por el decir tuve relaciones prematrimoniales no lo crea. Correcto. No, yo nunca. No, porque me siento así como, Qué bueno. o sea, como piedras de un lado y piedras del otro y piedras del otro, o sea, así me siento y pues yo quiero hacer mucho hincapié en eso. Nada más que los valores se viven, se encarnan, se hacen historia y hay que intentarlos hacer. Después nos vemos. Muchas gracias, padre. Ya va para misa. Vámonos nosotros a una pausa. Regresamos prácticamente a conclusión. Hasta luego, padre. A ver, el psicólogo quiere decirnos algo. Adelante. Sí, gracias. En este apartado del amor, y qué malo que ya no alcanzó a escuchar esto el padre, creo que hay un apartado con el cual empecé yo, que la sexualidad tenemos que aprender a diferenciarla desde muchos aspectos. Y uno de los que no podemos dejar afuera es la sensualidad, pero también el arte del amar o del amor, que quizás en gran medida haga mucho a un lado la genitalidad. La vivencia de la sexualidad entonces es amor, aunque la genitalidad en ocasiones pueda romper muchos vínculos, pero sigue siendo sexualidad amor. De hecho, la visión de la sexualidad no es promover la promiscuidad ni las relaciones genitales antes del momento adecuado para cada persona. No es la función de la sexualidad. La función de la sexualidad es solamente la orientación. Y uno de estos puntos es decir que, por ejemplo, un libro tan conocido como es el Kama Sutra no está dividido solamente en cama, está dividido también en otros dos apartados hermosísimos que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con el arte de la convivencia, que tienen que ver con el arte de poder desarrollar los potenciales como persona para ser la persona adecuada con la cual los demás convivan. Sexualidad no solamente es genitalidad. Sexualidad es, como ya lo plantearon los compañeros, es amor también. Y creo que esa parte, aunque se esté moviendo mucho más hacia lo genital, creo que no se ha perdido tanto. Que quizás es el punto donde tenemos que trabajar todos, todo tipo de profesionista, todos. Bien. ¿Alguna? Sí, doctor. Nomás un cuidado que yo siempre recomiendo a mis compañeros, colegas y alumnos a nivel de facultad. La moda tiene unos 20, 30 años de hablar mucho de culturas orientales. Hay que tener en cuenta una cosa, son traducciones hechas por extranjeros a ellos y que jamás han comprendido el fondo de las culturas orientales. ¿Se refiere al Kama Sutra? Por ejemplo, para ser hindú en sentido cultural no basta vivir 10 años allá, o en China, o en esto y lo otro, y nos traen esas traducciones del inglés luego al español, y resultan aquí totalmente destructoras de la cultura occidental, porque si vemos cuáles son las finalidades perseguidas en esas culturas, según occidentales que han ido allá, nos damos cuenta de que no es justo esto. Son terriblemente negativas, son panteístas, son una serie de situaciones. Ahora bien, el hedonismo o el placer jamás se ha negado ni filosófica ni religiosamente. Es un premio el placer. Si Dios no le agrega, por ejemplo, el placer al sexo, que es el placer número 1, pienso yo, sobre la tierra, en ese sentido no habría especie humana, ¿verdad? Viene siendo un premio, pero viene siendo un premio para una relación humana, totalmente humana, entre hombre y mujer que se diviniza con él. La situación es esta. Epicuro, del que tanto lo malinterpretaron, él decía, todo placer sensible
tiene su límite, porque si no, termina en dolor. Hay placeres que no terminan en dolor, que son los placeres morales o espirituales. Elijan lo que no les da dolor o pongan límites a lo que les da dolor. Y decía otro aspecto muy importante, toda situación material y de placer sensible jamás satisface plena y absolutamente a los seres humanos. Siempre se pide más y se acaba en la frustración cuando no se llevan los límites de una educación sexual, como decía Modesto. Pero la educación sexual, para ser educación, tiene dos bases sin las cuales no lo es. Una, amor, educar en el amor. Dos, educar en la virtud de la castidad. Sin esas dos cosas, es promoción de la promiscuidad. Nos vamos a una pausa y regreso con usted para que le dé punto final. Sí, señor. A ver, doctora Valencia Mundis, entiendo que es una réplica lo que dijo, lo último que dijo el doctor. En este caso sí va a ser réplica por dos condiciones, justo las que él mencionó. ¿Cómo se puede enseñar en el amor? Hay un proceso familiar en el que ciertamente esto debe ser muy valioso, pero hay un proceso institucional, un programa educativo, donde las bases no pueden necesariamente ser las mismas que la familia. Esto complejiza mucho. Si uno aspira a que solo se aprenda porque se le da amor en el proceso o porque se le explica en un contexto amoroso, lo cual sería muy cuestionable desde qué postura decimos que esto es amor o amoroso o amable, sería muy difícil. Entonces, debemos educar partiendo del principio de dar formación con gran información, que es una cosa integral. La segunda postura con castidad, eso sí ya no tiene nada que ver ni con la formación ni con la información, tiene que ver con una postura religiosa o una filiación religiosa específica. La castidad dentro de la ciencia y dentro de nuestros programas educativos desapareció en el momento en que hay una separación del aspecto religioso con una educación laica, por fortuna. Sí. Todavía estamos viviendo el proceso de adaptación. El que en una clase, y me preocupaba cuando dice que en una escuela les enseñan a dibujar penecitos y vaginas para darles educación sexual, no solo me parece muy grave, yo no conozco ninguna. Okay. Y al no conocerlas, bueno, él podrá decir sus datos y de dónde los sacaron, pero si no partimos de la educación de nuestros jóvenes, no importa que tengan o no tengan relaciones prematrimoniales, van a tener matrimonios problemáticos, van a tener vidas sexuales problemáticas y van a tener vidas afectivas deterioradas. Doctor, 20 segundos. Brevemente, sí. No confundir amor con cariño. La educación tan es de amor que queremos que aprendan la verdad y el bien. Con eso es suficiente. Los medios que utilicemos no van a ser golpes, pero sí pueden ser golpes morales para que reaccionen, y es amarlos así. En segundo lugar, el aspecto de la castidad no es tan solo religioso. No me digan que el mundo no religioso, y si es moral o ético, es científico, porque es ciencia la ética, como lo es todas las ciencias filosóficas. ¿Qué es un golpe moral? A mí eso me preocupa mucho, que la gente crea y se justifique de que está dando golpes morales. ¿Golpe moral? Bueno, si yo estoy placenteramente haciendo el mal y alguien me dice que eso está mal, a lo mejor tengo un golpe, pero prefiero ese golpe para no seguir así. Bueno, no me queda claro, pero bueno, es respetable su opinión. Una pausa. Neguemos que lo hacemos aunque lo disfrutemos. Vamos a concluir con una joven. Adelante. Bueno, simplemente lo único que quiero decirles, exhorto a todos los padres, gobiernos, escuela, que no veamos el sexo como algo malo, un mito, un morbo, que no lo veamos superficialmente, que ya lleguemos a algo más a fondo y que nos quitemos eso de ya, o sea, hay que ser un poquito más realistas y hablar los padres siempre con la verdad y poner los pies bien sobre la tierra y saber lo que vamos a enfrentar. Muchísimas gracias a todo el panel, al padre que así fue, todos los presentes, doctor del Castillo, doctora, señor psicólogo, a todos los jóvenes que nos acompañaron, muchas gracias. Usted, como siempre, tiene la palabra, ya escuchó todas las posturas y desde luego nadie más que usted sabe cómo se dictaminarán las conductas y cómo transmitir el amor y desde luego el ejemplo a sus hijos. Muchas gracias, muy buenos días, que tengan un feliz domingo.